En este video de Circuitos Eléctricos 2 seguimos hablando de inductancias mutuas. La última vez que estuvimos hablando de inductancias mutuas, estuvimos considerando casos donde al menos una de las dos corrientes I1 o I2 eran iguales a cero. ¿Qué sucede cuando ambas corrientes son diferentes de cero? En ese caso, el voltaje del inductor L2 va a estar dado por una combinación de un voltaje autoinducido más menos, porque este va a depender, el signo del voltaje inducido mutuo va a depender de la orientación de los puntos. Entonces por el momento lo vamos a dejar tentativamente como un más menos el voltaje inducido mutuo, y esto va a suceder siempre que tengamos algún inductor. Va a tener una parte de su voltaje va a ser autoinducido y otra parte de su voltaje va a ser debido a una inductancia mutua. El voltaje autoinducido va a depender de la razón de cambio de la corriente que pasa por sí mismo, por eso le puse aquí y su índice L2, pero el voltaje de la inductancia mutua va a depender de la corriente que pasa a través del otro inductor con el cual tenemos una relación de inductancia mutua. Entonces, sustituimos los valores. Aquí de inductor L2 tengo 2 henrys, de inductancia mutua tengo 0.5 henrys. La corriente que pasa por el inductor L2 es la corriente I2 que tengo aquí como 4 seno de 5t más 30, 4 seno de 5t más 30, derivada de la corriente que pasa por inductor L1 es la corriente I1. Como corriente I1 tengo 7 coseno de 5t menos 30. Falta aquí determinar el signo que va a tener nuestro voltaje de la inductancia mutua. Fíjense aquí, cuando la corriente I1 pasa por el inductor L1, tengo un voltaje autoinducido con polaridad más menos. Este voltaje se va a inducir en L2, tomando como referencia el punto. Aquí de este lado donde está el punto, tengo un menos. Entonces en L2 va a haber un voltaje menos más. Como el voltaje autoinducido de inductor L2 y el voltaje de la inductancia mutua tienen signos contrarios, aquí le tenemos que colocar un signo menos. Este 4 que está dentro de la derivada, como es una constante, lo puedo sacar del operador diferencial. Este 7, como es una constante, también lo puedo sacar del operador diferencial. Derivada de seno va a ser coseno de 5t más 30 por la derivada de su argumento, que va a ser 5. Derivada de coseno es menos seno de 5t menos 30 por la derivada de su argumento, que es 5. Y si yo quisiera simplificar un poquito más esto que tengo, lo que puedo hacer es convertir este seno en coseno, y para convertir este ángulo en coseno lo que tengo que hacer es restarle 90 grados al argumento de este seno, y nos quedaría algo así. Y para seguir simplificando un poquito más, tendríamos que utilizar identidades trigonométricas para la función coseno, pero vamos a ver una manera alternativa más fácil, sin necesidad de saberse estas o de conocer estas identidades trigonométricas. Fíjense, algo que podemos hacer es utilizar la notación fasorial y el concepto de la impedancia generalizada. Si nosotros escribimos el voltaje del inductor L2 utilizando el concepto de impedancia, nos vamos a deshacer de este operador diferencial a cambio de trabajar con números complejos. Eso es lo que habíamos estado haciendo durante el primer parcial, pasar todos los voltajes de capacitor y de inductor a notación fasorial y a impedancias generalizadas para no tener que estar calculando derivadas de las corrientes o del voltaje,
simplemente puras multiplicaciones, divisiones, como lo habíamos estado haciendo en circuitos 1. Lo mismo podemos hacer aquí para el caso del voltaje de algún inductor. Vamos a tener esta expresión que equivale al voltaje autoinducido y esta impedancia M por una corriente va a ser el voltaje inducido mutuo, donde la impedancia de inductor L2 será J por la frecuencia angular por la inductancia L2. La impedancia mutua o Zm es J por la frecuencia angular por la inductancia mutua. Y esta corriente y este voltaje, ambos tienen que estar escritos en notación fasorial. ¿Qué es esto? Es tomar la magnitud que está multiplicando a mi función seno o coseno y el desfasamiento, lo que sea que no está multiplicado por t. Vamos a pasar de dominio del tiempo a una notación fasorial de manera directa cuando nuestras corrientes y voltajes estén escritos en términos de coseno. Cuando están escritos en términos de seno, primero hay que escribirlos como un coseno. Para pasar algo que está en forma de seno a coseno, lo único que tengo que hacer es restarle 90 grados y ya está. El desfasamiento que voy a tener aquí para la corriente I2 es de menos 60 grados. Sustituimos. Impedancia de inductor L2 es J por inductancia, que son 2 henrys, por la frecuencia angular, que son 5 radianes sobre segundo, por la corriente L2, que son 4 con ángulo de menos 60, menos, porque ya habíamos visto que aquí tenemos signos contrarios, pues aquí va a ser con signo negativo, la impedancia del inductor mutuo, de la inductancia mutua, 0.5 henrys por 5 radianes sobre segundo, por la corriente I1, que son 7 amperes, con desfasamiento de 30 grados. Vamos a hacer estas operaciones. Este J equivale a un desplazamiento de 90 grados. Este menos J equivale a un desfasamiento de menos 90 grados. Pues aquí vamos a hacer esta multiplicación, ambos en forma polar. Y se va a multiplicar magnitud por magnitud, ángulo más ángulo, magnitud por magnitud, ángulo más ángulo. Nos va a dar un 40 con un desfasamiento de 30 grados, 17.5 con un desfasamiento de menos 120 grados, lo mismo que nos había dado hace un momento, pero un poquito más rápido, sin tener que hacer derivadas, solamente operaciones con números complejos. Y mejor aún, vamos a poder sumar estos dos términos sin necesidad de una identidad trigonométrica. Para poder sumar estos dos términos, lo único que tengo que hacer es pasarlos a coordenadas rectangulares. Recuerden, pueden utilizar su calculadora en la función que dice rec a polar. Y nos va a dar 34.64 más J20 para el primer término, menos 8.75 menos J15.155. Tomamos parte real más parte real, parte imaginaria más parte imaginaria. Y ya nada más, como estamos hablando aquí de un voltaje, los voltajes y corrientes siempre se expresan en forma polar, por lo que este número de aquí, que está en coordenadas rectangulares, hay que pasarlo a su forma polar, lo que nos va a dar un 26.34 volts con un desfasamiento de 10.59 grados. Tenemos ahora otro ejemplo donde nos piden determinar el voltaje de la resistencia R2. Si el voltaje de esta fuente de voltaje son 10 volts multiplicado por coseno de 10t.
Changos, ¿cómo le vamos a hacer? La primera recomendación que yo les daría sería escribir mi fuente de voltaje o mis fuentes de alimentación en notación fasorial y después calcular las impedancias generalizadas de inductores y capacitores. Entonces vamos a hacer eso. En el caso de la fuente de voltaje, como no tenemos un desfasamiento, entonces va a pasar, y además como está escrito en forma de coseno, va a pasar como 10 volts con un desfasamiento de 0 grados. Para la impedancia de inductor L1 tenemos que hacer J por omega por inductancia L1. ¿Quién es mi frecuencia angular? Es lo que sea que se está multiplicando por T dentro del argumento de coseno en mi fuente de voltaje o de corriente. Aquí este 10 se está multiplicando por T, quiere decir que 10 es mi frecuencia angular. Lo que significa que voy a tener una impedancia de inductor L1 de 10 ohms. Para inductor L2 tengo que hacer J omega L. Omega, que es mi frecuencia angular, van a ser 10. Inductancia L2 son 100 henries. Cuando haga este producto me van a dar J 1000 ohms. Y para mi impedancia de inductancia mutua, J por omega por inductancia mutua me va a dar una impedancia de 90 ohms. Bueno, esta fue la parte fácil. ¿Cómo le vamos a hacer para encontrar el voltaje de R2? Ante la duda, utilizar ley de Ohm. Voltaje de resistencia R2 por ley de Ohm debe de ser resistencia R2 por la corriente que pasa por R2. Pero, ¿quién es la corriente que pasa por R2? Y es aquí donde surge el verdadero problema. ¿Cómo le vamos a hacer? Como este pinta como para hacer un problema complejo, lo que podemos hacer es utilizar el método de mallas. Tenemos una corriente I1, una corriente I2, una malla 1 y una malla 2. Y hay que armar un par de ecuaciones que van a representar a la malla 1, malla 2. Y a partir de esas dos mallas vamos a encontrar corriente I1 y corriente I2. Esta corriente I2 es la misma que la corriente de la resistencia R2. Dando ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, vamos a tener que subida de voltajes va a ser igual a la sumatoria de las caídas de voltajes. Como subidas de voltaje solamente tenemos a la fuente de voltaje y caídas resistencia R1 e inductor L1. ¿Quién es voltaje de resistencia R1? Voltaje de resistencia R1 por ley de Ohm va a ser resistencia R1 por la corriente que pasa por R1. Y la corriente que pasa por resistencia R1 es I1. Voltaje de inductor L2. El voltaje de cualquier inductor va a ser una combinación del voltaje autoinducido y el voltaje de la inductancia mutua. El voltaje autoinducido va a ser su impedancia por la corriente que pasa por sí mismo y el voltaje de la inductancia mutua es la impedancia de la inductancia mutua por la corriente que pasa por el otro inductor. Falta aquí determinar el signo que va a tener este voltaje de la inductancia mutua. Vamos a ver, cuando la corriente I2 pasa por L2, tiene un voltaje autoinducido más menos. Este voltaje se va a inducir en L1 con la misma polaridad, pero tomando como referencia el punto. Aquí donde está este punto tengo menos. Entonces en L1 voy a tener menos más. Como estos voltajes tienen polaridad contraria, quiere decir que aquí le tengo que colocar un signo menos. ¿Quién es la corriente que pasa por inductor L1? Es la corriente I1. Y la corriente que pasa por inductor L2 es I2.
Ahora sí, vamos a sustituir voltaje de R1 y voltaje de L1 en mi ley de corriente de Kirchhoff. R1 por corriente I1 más impedancia del inductor L1 por corriente 1 menos la impedancia de la inductancia mutua por corriente I2. Factorizamos términos comunes con corriente I1, términos comunes con corriente I2 y voy a obtener mi primera ecuación. Ahora vamos a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff en la malla número 2. Subidas de voltajes van a ser igual a la sumatoria de las caídas de voltajes. Aquí, como no tenemos ninguna fuente de alimentación, vamos a tener que 0 va a ser igual al voltaje de resistencia R2 más voltaje de inductor L2. ¿Quién es el voltaje de resistencia R2? Por ley de Ohm va a ser resistencia R2 por la corriente que pasa por resistencia R2. Y la corriente que pasa por resistencia R2 es I2. Ahora, ¿quién es el voltaje de inductor L2? Va a ser una combinación de voltaje autoinducido más voltaje producido por la inductancia mutua. En el voltaje autoinducido va a ser su autoinductancia por la corriente que pasa por sí mismo, y en el voltaje inducido mutuo la impedancia de la inductancia mutua por la corriente que pasa por el otro inductor. Cuando la corriente I1 pasa por L1 va a tener un voltaje autoinducido más menos. Este voltaje se va a inducir en L2 con la misma polaridad, tomando como referencia el punto. Aquí tengo un más del lado donde está el punto, pues acá también voy a tener un más menos. Como el voltaje autoinducido y el inducido mutuo tienen signos contrarios, aquí yo le tengo que colocar un signo menos que ya le puse. Corriente de inductor L2 es la corriente I2 y corriente de inductor L1 es la corriente I1. Ahora lo único que tengo que hacer es sustituir en mi ley de voltaje de Kirchhoff. Después de que sustituimos en mi ley de voltaje de Kirchhoff, hay que factorizar términos comunes de corriente I1 y de corriente I2. Y ya tengo mi segunda ecuación. Con este par de ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, ya puedo resolver y encontrar las corrientes I1 y corriente I2. Tengo que escribir estas dos ecuaciones en forma matricial. Tengo esta ecuación matricial donde esta matriz es conocida, este vector es conocido y este vector de corriente I1 y corriente I2 es desconocido. Lo único que tengo que hacer es despejar esta matriz, mandarla para el otro lado de la igualdad, como sacando su inversa. Para encontrar esta corriente I1 y esta corriente I2, lo único que habría que hacer sería resolver esta matriz inversa y multiplicarla por este vector. Vamos a hacerlo con ayuda de MATLAB. Lo que yo voy a hacer ahorita es escribir esta matriz dentro de MATLAB, así tal cual la tengo aquí. También puse lo que vale la frecuencia angular, inductancia del lector L1, inductancia de inductor L2, inductancia mutua, resistencia R1, resistencia R2, ZL1 que es J por omega por L, ZL2 J por omega por L2, impedancia de inductancia mutua, J por omega por inductancia mutua. Ahora vamos a escribir esta matriz. El primer término de esta matriz es R1 más ZL1, R1 más ZL1, segundo término menos ZM, luego tengo que hacer un cambio de renglón. El cambio de renglón en MATLAB lo hacemos con un punto y coma, menos ZM, luego vamos a colocar una coma y vamos a ver qué sigue. R2 más ZL2, R2 más ZL2, ya está. Ahora lo que tengo que hacer es sacar la inversa de esta matriz multiplicada por el vector del voltaje de la fuente I0, y esto me va a dar como resultado un vector de corriente I1 y de corriente I2.
Vamos a ejecutar y a ver qué pasa. Aquí me aparece la corriente I1 y la corriente I2 en forma rectangular. Eso hay que pasarlo a forma polar, pero antes de eso, este segundo elemento de mi vector es la corriente I2 y para encontrar el voltaje de R2 necesitamos multiplicar corriente I2 por la resistencia R2. Para encontrar el voltaje de la resistencia R2 necesito multiplicar la resistencia R2 por mi corriente I2, que es mi segundo elemento de mi vector I, que es este de aquí. Para acceder a él tengo que colocar un 2, para acceder a la corriente I1 tengo que colocar un 1, y si quiero escribir esto en lugar de en coordenada cartesiana en forma polar, puedo utilizar este comando abs. Lo que voy a hacer es sacar el valor absoluto de este número complejo, y esta va a ser mi magnitud. Y hay una función que se llama angle, que va a sacar el ángulo, pero nos lo va a regresar en radianes. Para ese ángulo que está en radianes, escribirlo en forma de grados, tengo que multiplicar por 180 y dividir entre pi. Entonces el voltaje de R2 nos va a dar 68.96 con un ángulo o un desfasamiento de menos 16.69. Y con este resultado damos por terminado este ejemplo y este video. El próximo video voy a seguir hablando de inductancias mutuas. Voy a resolver un par de ejercicios más con inductancias mutuas, con el que ustedes van a poder resolver la siguiente tarea.